a la sacarasa, pero que van a cortar estos oligopéptidos y los van a cortar. Y hay una familia, son muchas distintas enzimas que están en la membrana y que transforman estos oligopéptidos que tenían 6 aminoácidos en dipéptidos y tripéptidos. ¿Se dan cuenta? O sea, un esquema así que el esquema sería así. Nosotros tenemos, si esto es el enterocito, obviamente vamos a tener aminoácidos que van a entrar con el sodio, ¿verdad? Van a entrar con el sodio, junto con el sodio entra el aminoácido, por los distintos transportadores de aminoácidos. ¿Qué pasa si yo tengo un péptido vamos a hacerlo corto porque si no me voy a hablar, de 4 aminoácidos? ¿Verdad? Este no tiene transportador. Pero hay peptidasas en la membrana que lo van a degradar hasta, por ejemplo, uno de 3 aminoácidos. De 3. ¿Verdad? Queda un aminoácido, obviamente, que va para acá, ¿verdad? Corta. Que son distintas peptidasas que lo cortan. Y este de 3 aminoácidos, este tripéptido, ahí sí tiene un transportador. Que va a entrar el tripéptido adentro de acá son 3. Va a entrar adentro del tripéptido. Este tripéptido eventualmente también puede ser atacado por otra peptidasa y generar uno de 2. Un dipéptido más un aminoácido, ¿no? Que estaría acá, un aminoácido acá, no más, acá sería más. Y hay transportadores también para los dipéptidos que entran adentro del dipéptido, entra dentro del enterocito con protones. ¿Qué sucede? La idea del esquema ese, ¿qué sucede acá adentro? Vamos a ver que los aminoácidos van a salir hacia el lado vasolateral de la membrana, también por sistema de transportadores, van a ser transportados hacia la sangre, pero estos hay otras peptidasas intracelulares, intraenterocito, que los van a degradar a aminoácidos, ¿verdad? Esos están dentro, a ver si está ahí. Va a haber peptidasas intracelulares que lo van a transformar en aminoácidos dentro del enterocito y que luego van a salir como aminoácidos. O sea que lo que pasa a la sangre van a ser aminoácidos. ¿Entienden? Un poco diferente de lo que veíamos de los monosacáridos, ¿se dan cuenta? Porque nosotros los polisacáridos en la luz en este lado los vamos a reducir a monosacáridos y lo que absorbemos son monosacáridos y los monosacáridos pasan a la sangre que difunden al hígado porque son solubles. Los aminoácidos, sin embargo, pueden ser captados como aminoácidos, pero también como tripéptidos, que igual son degradados a aminoácidos y que van a pasar a la sangre como aminoácidos y que van a ser transportados en la sangre. Esos aminoácidos van a ser transportados a la sangre, van a llegar al hígado y a los distintos tejidos. Y dentro de esos aminoácidos, ustedes van a ver mañana, están los aminoácidos esenciales, aminoácidos que no podemos sintetizar. Este es el esquema global de lo que estuvimos hablando, una digestión primero en el estómago, a través del ácido clorhídrico y de la pepsina, que va a generar polipéptidos, ¿verdad? Luego van a actuar las enzimas pancreáticas que van a generar aminoácidos y oligopéptidos, ¿verdad? Más bien oligopéptidos, fundamentalmente. Y luego actúan las enzimas que están en la membrana del enterocito y los transportadores que me permiten reducir aún más esos oligopéptidos a di y a tripéptidos y empezar a transportarlos. Esos son los transportadores que van a meter esos dipéptidos y tripéptidos y los aminoácidos adentro. Y los aminoácidos, como son moléculas solubles, van a llegar a la sangre y se distribuyen en el organismo. ¿Se entiende?
Esto es una lista que ustedes lo van a discutir mañana. Hay 9 aminoácidos esenciales, que son estos que están acá, que de alguna manera tienen que aportar la dieta, que no tenemos la capacidad suficiente de sintetizarlos. ¿Qué dice sintetizarlo? Que sirva a partir de glucosa, por ejemplo. Igual necesitamos una fuente de nitrógeno también, porque los aminoácidos tienen un grupo mínimo, digamos. No los podemos sintetizar, los tenemos que obtener de la dieta. Y esto va a ser el tema de la mañana. ¿Qué sucede? Uno tiene una discusión mucho tiempo, porque ¿ustedes qué dirían? Yo le diría, en lo que vimos en la clase de hoy, hay proteínas enteras que pueden ser absorbidas, ¿verdad? Es posible que una proteína que ustedes comieron por vía oral llegue a ser, aparecer en la sangre, o llegar a la mucosa del otro lado, a la cara vasolateral de la célula. ¿Usted qué diría? No lean eso, no lean eso. La idea es que no, ¿verdad? Según la digesta-absorción, según el esquema anterior, según este esquema, cualquier proteína que yo ingiera acá la transformaría en ditripéptidos o aminoácidos, ¿verdad? Pero se vio que no es totalmente, como en biología, muchas cosas a veces igual ocurren. ¿Y la celulosa? La celulosa no es una proteína. No, me equivoqué, ¿La qué? Hay una que queda en la materia. No, nada. Que hay una que queda en la materia, pero no es una proteína. En la materia. Este proceso de digesta-absorción, eso yo me olvidé decirlo, es muy efectivo. A pesar de ser una cosa complicada y bastante engorrosa, no, todo se absorbe, sí, se absorbe. Yo digo, la digesta-absorción es tremendamente efectiva. Si ustedes comparan lo que comieron con lo que sale en la materia fecal, casi todo se absorbió. Eso se ha hecho cálculos. O sea, la digestión de proteínas, el 95% de las proteínas que ustedes comieron son absorbidas. Queda una muy pequeña cantidad en las materias fecales. Eso es un proceso muy efectivo. Los lípidos es lo mismo. El 95% de los lípidos que comemos van a ser absorbidos. O sea, realmente, si uno está sano, ¿verdad? Después de tanto las malas absorciones, los problemas, pero una persona sana absorbe, es realmente efectivo todo este mecanismo. Es muy efectivo en su función. Entonces, muy poquito lo que sale no digerible, digamos, en la materia fecal. Muy poquito. Entonces, uno si ve este esquema, yo lo que quiero decir es una excepción. La mayoría de las proteínas deberían ser digeribles. Esto es muy importante en biología, ¿no, verdad? Por ejemplo, ustedes van a tratar a pacientes con insulina. A diabéticos le van a dar insulina. ¿La insulina qué es? La vamos a estudiar en este curso. Esta es parte de este curso. Es una proteína, es una pequeña proteína, pero es una proteína. ¿Qué implica? Si yo le tengo que dar insulina a un paciente, ¿cómo se la voy a dar? La insulina. ¿Qué hacen los pacientes que utilizan insulina? ¿Alguien sabe? Se inyecta la insulina subcutánea, ¿verdad? ¿Por qué se inyecta la insulina subcutánea y no se la doy oral? Se va a desnaturalizar en el estómago. O sea, no sería muy efectivo. Se desnaturaliza. No tendría mucho. Porque es una proteína, está por dos cadenas polipeptídicas que tendrían. De hecho, nosotros digerimos también, una cosa muy importante, nosotros digerimos también las propias proteínas endógenas que están ahí, ¿verdad? Las propias enzimas que nosotros vimos, la tripsina, la quimiotripsina, ellas también son digeridas. Ellas mismas se terminan autoinactivando, se terminan digiriéndose ellas mismas entre ellas, ¿entienden? Se terminan autoinactivando y son también absorbidas esos aminoácidos. Y de la descamación celular que ocurre, parte de esa descamación, nosotros estamos también digiriendo las propias descamación celular.
Los componentes de la descamación celular que ocurre en el intestino también lo estamos absorbiendo. Las digerimos a través de este proceso y también las volvemos a absorber. ¿Qué me decías? Claro. No, pues son subcutáneos. Los parches son subcutáneos. Es distinto porque se absorben por la piel. De insulina. Bueno, hay distintas formas de ¿Por qué no lo apoyan en la mesa? La acción rápida. Son preparados que se preparan. No hay parches de insulina. Por eso, pero por eso más bien porque como es la molécula y en general hay parches de hormonas esteroideas, de cosas que son más hidrofobas que se pueden absorber por la piel de forma mucho más lenta. Es un problema de cinética de la absorción. La insulina, digamos, es una proteína muy soluble, muy soluble. ¿Entiendes? Pero esto sería la regla. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que se vio? Y voy al caso que venía acá. Lo que se vio es que, sin embargo, hay proteínas que se absorben enteras. A pesar de todo este mecanismo que vimos, y eso se ve sobre todo en el neonato, en el recién nacido. El recién nacido tiene una gran capacidad, obviamente que hace todo este proceso, ¿no? Hace la digesta, absorción, todo eso lo hace. Pero tiene una mayor capacidad de endocitar proteínas. ¿Qué es la endocitosis? Sería otro mecanismo distinto. La endocitosis sería cuando una proteína se forma una vesícula endocítica donde la proteína entera es endocitada en una vesícula. Eso también lo hacen los enterocitos. Los enterocitos lo hacen. Pero en el adulto, la mayoría de esas proteínas endocitadas terminan en el lisosoma. Se fusionan con los lisosomas y son degradadas. Las pocas proteínas que son endocitadas son degradadas. Excepto en unas células, ustedes ya vieron que son las células M, estas células M que están en el epitelio intestinal y que están asociadas con el sistema inmune de las mucosas, las placas de Peyer. Estas células M producen una endocitosis, van a degradar también la proteína, pero sobre todo van a tener un mecanismo que van a poder liberar la proteína del otro lado, de la membrana basal. ¿Para qué hace eso? Eso tendría que ver con la respuesta inmune. No tiene que ver con el metabolismo energético. No es una cosa que esta proteína tenga una función energética. Tiene que ver con el reconocimiento y la estimulación del sistema inmune que ustedes van a analizar en BSC6. Y el ejemplo típico de esto es la enfermedad celíaca. La enfermedad celíaca es una enfermedad bastante frecuente, que es una enfermedad inmune, que se desencadena por proteínas que están en el trigo, ¿verdad? Que son la gliadina y la gluteneína, estas proteínas que están de arriba, son componentes de las proteínas del trigo. Y que, obviamente, esas proteínas, en la digesta absorción, nosotros las degradamos. No tiene nada mal, el trigo no tiene nada de mal. El problema es que estas células M son capaces de captarlas y llevarlas y estimulan una respuesta inmune. En algunos individuos, ¿en qué individuos? Los que tienen la enfermedad celíaca. No en cualquiera, a todos nosotros no nos pasa eso. Le pasa a algunos individuos que desarrollan la enfermedad celíaca, que son niños, también aparecen adultos. Y la enfermedad celíaca, ¿qué pasa? Hay una respuesta inmune contra las células del endotelio, del epitelio del tubo digestivo, que las ataca, entonces afectan la digesta absorción global y se transforman en una mala absorción. Es una enfermedad importante donde el niño tiene diarrea, no crece, ¿verdad? O el adulto también, el adulto tiene diarrea, ¿no? Es un problema, y lo que se hace, ¿qué es lo que se hace para tratar a los celíacos? Esencialmente se elimina la ingesta de harina de trigo. Es muy complicado. Es muy complicado y ustedes lo van a estudiar más adelante porque se usa para muchas cosas que no tienen nada que ver. Incluso hasta para los medicamentos, hasta para formar el excipiente, los medicamentos tienen a veces como excipiente harina de trigo. O sea, es una cosa, es un problema para el celíaco, un problema grave, ¿verdad? Que tiene que evitar
lo fundamental es evitar estas harinas de trigo. Muy bien, eso lo van a estudiar ustedes. Pero entonces este mecanismo es un mecanismo totalmente que tiene más que ver con la respuesta inmune, que es normal también, pero que en algunas situaciones se descontrola y que lo van a estudiar ustedes en BCCC. No tiene que ver con la digesta o social. No es cuantitativamente importante. Muy bien. ¿Qué cosa vamos? 34. Son 50. Ustedes van a ver mañana los lípidos es un componente muy importante desde el punto de vista energético. Sí aportan mucha cantidad de energía. Va a durar 2 horas. Eso va a ser el tema de mañana, casi el 50% Creo que de, sí. de las calorías que nosotros tomamos vienen de los lípidos. También hay componentes que son esenciales, van a ver que hay ácidos grasos esenciales. Y también hay lípidos que son las vitaminas liposolubles que van a hablar mañana, que tampoco tienen una función energética, sino que tienen una función metabólica. No son para producir energía, sino para actuar en determinadas reacciones metabólicas, porque son compuestos que no podemos sintetizar. Hoy nos vamos a dedicar más bien a la parte energética, cómo se procesan estos lípidos, ¿verdad? Y la mayoría de los lípidos que nosotros consumimos son triacilglicéridos, ¿se acuerdan? Triacilglicéridos serían estos. Los triacilglicéridos son los más abundantes de los lípidos que conocemos, que están en la forma de grasa y de aceite. También acá estamos los ésteres de colesterol, también forman parte de los lípidos que consumimos. Y los triacilglicéridos, ¿se acuerdan? Son moléculas que tienen una molécula de glicerol esterificando 3 ácidos grasos en posición 1, 2 y 3. En el caso de la grasa, son todos ácidos grasos más bien saturados, y en el caso de los aceites, la misma molécula de nuevo tiene insaturación, tiene ácidos grasos insaturados. Eso hace que la grasa sea un sólido, la grasa típica, ¿no? ¿Verdad? Que la ven sólida, y el aceite que es un líquido. Pero esencialmente son moléculas totalmente hidrofóbicas. No son anfipáticas, son totalmente hidrofóbicas, que lo único que hacen es interactuar entre sí, o con un solvente hidrofóbico. No pueden interaccionar con el agua, ¿se dan cuenta? Eso es el problema. Nosotros consumimos una mezcla, esto depende un poco de la dieta, eso lo van a discutir mañana. Obviamente cuando tomamos más aceite de olivas, por ejemplo, son muy ricos en ácidos grasos insaturados. Acá en el mismo color están los insaturados, en amarillo están los saturados. La manteca o la grasa animal tiene mucho más saturados. Pero nosotros vamos a consumir una mezcla de estos compuestos. Entonces, el desafío de la digestión-absorción de los lípidos es su carácter hidrofóbico, ¿verdad? Ese carácter que tienen de ser no miscibles con el agua. Entonces, toda la estrategia se basa en intentar hacerlas cada vez un poco más miscibles con el agua. Para eso se tiene que emulsionar y tiene que ver con la clase de ayer. En eso va a participar distintos componentes. Uno son, por ejemplo, la propia motilidad gástrica y el tejido del tubo digestivo, ¿no? El músculo liso que se contrae, la mezcla con los otros componentes, porque el pH ácido, por ejemplo, la mezcla con la saliva, con las secreciones, eso aumenta la emulsificación de las grasas. De modo tener una gota de grasa grandota, tener gotas más chiquitas, ¿verdad? Ustedes lo habrán visto, ¿qué pasa? La verdad, nunca hicieron fideos. La verdad, si ustedes ponen la olla, el agua caliente, empiezan a calentar el agua, le agregan una gotita de aceite, ¿qué ven? ¿Verdad? El aceite primero se dispersa en varias gotitas, pero después la gota esa, en general queda como una gota grandota, ¿no? Ahí en el medio del agua, ¿no? Eso es lo que comemos nosotros, incluso en la ensalada, cuando le ponemos aceite, el aceite no se mezcla con la hoja de la lechuga. Queda en la superficie, nosotros lo comemos, lo machacamos, pero va a ser una gota de aceite también en nuestro estómago. Ni que hablar cuando comemos carne, el asado, la grasa del asado, ¿verdad? Es fundamental. Mierda, es fundamental el asado. Esas grasas, ¿verdad? Y ahí van a participar fundamentalmente, vamos a ver,
también la acción de, por ejemplo, vamos a ver la lipasa gástrica, va a participar, y también las sales biliares. Eso ocurre a partir del duodeno, van a tener un rol fundamental en eso. Yo agregué esta frase acá abajo porque también hay alimentos que ya vienen en emulsión, alimentos preparados, no en el caso del aceite o de la carne, la grasa, ¿verdad? Pero cuando nosotros preparamos un alimento, una torta, o mismo la leche, fíjense la leche. ¿La leche qué tiene? La leche tiene agua y tiene grasas. ¿Cómo están las grasas en la leche? Están en gotitas que nosotros no las vemos. Están en emulsión con proteínas de la leche. No están disueltas, pero como en pequeñas gotitas. Eso ayuda a su ligera absorción. Porque ya la leche, esos líquidos ya están en emulsión. Lo mismo pasa cuando elaboramos una torta, cuando hacemos helado, que lo mezclamos con otros componentes, con azúcar, con proteínas. Hacemos una mezcla, lo calentamos en el horno, hacemos lo que sea, cagamos. Todo eso ayuda a que las grasas se emulsifiquen y sea un poco más fácil su ligera absorción, ¿verdad? Y eso en parte es lo que hace el estómago y el tubo digestivo, hace una emulsión de esa grasa. Entonces, ¿cuáles van a ser las enzimas claves? Como veíamos, la alfa-amilasa o la tripsina, en el caso de las proteínas o los hidratos de carbono, también hay enzimas que van a participar a hidrolizar, a reducir el tamaño y la complejidad de los líquidos. Y son estas, no son muchas. Vamos a tener una lipasa gástrica, una lipasa pancreática, una colesterol esterasa y una fosfolipasa. Estas tres son del páncreas, estas tres vienen más bien del páncreas. Y la lipasa gástrica viene de las células principales del estómago. Estas son las enzimas fundamentales en la hidrólisis y en la, digamos, la digesta absorción de los lípidos. Entonces, hay una fase prehepática que ocurriría en el estómago, lo que yo decía, el pH ácido, la mezcla, y la presencia de esta lipasa gástrica que va a empezar a actuar en el estómago y que actúa un pH ácido. Esa lipasa gástrica tiene un pH óptimo también ácido, que es capaz de sobrevivir y actuar en ese pH ácido. Esa lipasa va a actuar sobre los triglicéridos que están en el estómago y se calcula entre un 10 y un 17% de acción, generando lípidos un poco. Ahora vamos a ver los productos que generan, ¿verdad? Pero esencialmente la mayoría de los lípidos van a seguir iguales. Luego viene la fase pancreática, digamos, que es sobre todo la lipasa del páncreas, ¿verdad? Que viene junto con las otras proteasas, ¿no? Que vienen en la misma secreción pancreática. La lipasa pancreática es la fundamental y actúa y necesita esta lipasa una proteína que se llama colipasa, que también es generada por el páncreas, que viene incluso como una procolipasa que se activa por la tripsina. Igual que hacemos, esa es una pequeña proteína que se activa a colipasa en la luz del intestino. ¿Qué hacen las lipasas? ¿Cómo es la acción de las lipasas? Todas las lipasas actúan más o menos parecidas, ya sea gástrica o pancreática. Si esto es un triacilglicérido, las lipasas van a cortar los enlaces, los ácidos grasos de la posición 1 y 3, generando dos ácidos grasos y generando este compuesto que se llama monoacilglicerol. ¿Verdad? Eso es lo que hacen las lipasas. Entonces genera, este es un compuesto totalmente hidrofóbico, no soluble, y generan dos moléculas que son anfipáticas. Una de los ácidos grasos que son anfipáticos y bastante solubles, no totalmente, pero bastante solubles, y una molécula como el monoacilglicerol que tiene una cadena, tiene los OH del glicerol y tiene el ácido graso que viene por acá, ¿entienden? Es una molécula anfipática, lo cual le permite interaccionar y formar micelas. Esas moléculas se van a mezclar para formar micelas. ¿Qué es lo que hace la fosfolipasa? Las fosfolipasas son específicas para fosfolípidos que vienen de la dieta y que vienen también de la secreción biliar. Los fosfolípidos es parte de la dieta y también parte de la secreción biliar. Esa fosfolipasa corta el ácido graso en la posición 2, generando lo que se llama un lisofosfolípido
cosa que mantiene una cabeza polar y mantiene en la posición 3 el otro ácido graso y libera un ácido graso. Eso es lo que hace la fosfolipasa. Entonces, el proceso global de la digestión de lípidos implica que esta gran gota de aceite o de grasa que llega al estómago, por acción de la lipasa gástrica, va a generar una cierta cantidad de ácidos grasos, de monoacilglicerol y de diacilgliceroles que se van a meter acá, se van a volver a meter dentro de la partícula, achicando su tamaño, porque esas son moléculas que tienen, como son anfipáticas, ayudan un poco a reducir el tamaño, pero no mucho, no lo van a reducir mucho. Para eso se necesitan ¿qué? Las sales biliares que vimos ayer, que son detergentes y que cuando viene la comida rica en líquidos van a hacer estimular la secreción de las sales biliares, de la secreción biliar, que tiene también fosfolípidos, el colesterol, que va a llegar y se van a mezclar con estas emulsiones y van a generar micelas más pequeñas todavía. Entonces, esto es lo que veíamos ayer, las sales biliares, ¿no, verdad? El cólico, o puede ser el glicocólico, el taurocólico, que tiene una parte polar y una parte anfipática que se va a interaccionar con estas micelas reduciendo su tamaño, porque le permite tener una zona hidrofílica mayor y mantener los triglicéridos acá dentro de la gota, de lo que sería la micela. ¿Verdad? Esto lo vimos ayer también, ¿verdad? La micela rodeada de sales biliares, pero también donde están fosfolípidos, colesterol, todos estos lisofosfolípidos que se generaron, los monoacilgliceroles que se generaron, todos estos van a también reducir el tamaño de esta partícula. ¿Cómo actúan las lipasas? Sobre todo la lipasa pancreática. La lipasa pancreática se dan cuenta que tiene que, porque nosotros tenemos una capa de polar, de fosfolípidos y de sales biliares que están en la superficie, que son, estos serían las sales biliares, estos serían los fosfolípidos. Y los triglicéridos están metidos en el seno, hacia adentro, porque son totalmente hidrofóbicos. Y la lipasa tiene que llegar hacia adentro. Es como que tiene que atravesar, si una pelota esto, la lipasa tiene que pegarse en la superficie de la pelota, abrir un agujerito y empezar a digerir lo que está abajo, adentro, ¿entienden? Debajo de la superficie de esa pelota. Para eso necesita la colipasa. La colipasa le permite interaccionar con estos fosfolípidos y crear como agujeritos donde la lipasa se mete y empieza a hidrolizar los triglicéridos, formando monoacilglicéridos y fosfolípidos y ácidos grasos, ¿verdad? Que vuelven a la superficie y van reduciendo el tamaño de cada vez más pequeño. O sea, este es un poco lo que vemos, la acción de la lipasa que va reduciendo el tamaño y va liberando ácidos grasos y monoacilglicéridos, que son los que nosotros vamos a absorber. Esos son los que vamos a absorber, ¿verdad? Esto sería un esquema más global, ¿se dan cuenta? Formamos las micelas a partir de las sales biliares y de la acción también de lo que fue la lipasa gástrica. En estas situaciones también participan las propias proteínas que comemos, ¿se dan cuenta? Porque las proteínas que nosotros están en la dieta también van a formar parte de estas micelas. Una parte puede formar parte de este mecanismo. Entonces, en estas micelas cada vez más pequeñas van a actuar todas estas enzimas. Obviamente la lipasa pancreática, que es la más importante, que va a generar ácidos grasos y monoacilglicéridos. La fosfolipasa, que va a actuar sobre los fosfolípidos generando lisofosfolípidos y ácidos grasos. La colesterol esterasa, que va a generar colesterol y ácidos grasos. ¿Verdad? En la superficie, esto va ocurriendo en la superficie de la célula. Entonces, ¿qué pasa ahí? Ahora estos componentes van a ser los que van a difundir hacia adentro del enterocito. Van a difundir, pueden difundir en forma pasiva, porque son moléculas relativamente hidrofóbicas, o sea que pueden atravesar la membrana del enterocito. Y también hay sistemas activos, hay algunos transportadores de ácidos grasos, que esas son proteínas que meten hacia adentro ácidos grasos, colesterol,
O sea, hay de todo, ahí ocurre todo, la difusión pasiva y la difusión activa, o activa o facilitada, digamos, ¿verdad? Y de esa manera se van incorporando, se van llenando el enterocito de estos ácidos grasos, monoacilglicéridos y colesterol. E incluso estos se pueden incorporar a la propia membrana, ¿se dan cuenta? El colesterol se puede incorporar con los ácidos grasos a la propia membrana y luego pasar para el otro lado, o sea, de la bicapa lipídica. ¿Qué sucede luego en el enterocito? Se va a llenar el enterocito de ácidos grasos y de monoacilglicéridos y de colesterol, por ejemplo. ¿Qué va a pasar luego? ¿No va a la sangre? Se van a Claro. Si fuera igual que los aminoácidos, Irían a la sangre, pero... No, ¿ustedes qué harían? Irían a... Si seguimos la lógica de las proteínas, supongamos que los ácidos grasos sean igual que los aminoácidos, ¿qué harían? Claro. Debería haber un transportador de ácidos grasos en la cara lateral y pasar ácidos grasos a la sangre. El colesterol podría pasar algo parecido, sin embargo no pasa eso. No pasa absolutamente, es totalmente distinto. Así que acá cambia totalmente la historia. Lo que hace el enterocito es volver a sintetizar lo que destruyó. Hace el proceso inverso que hicieron las lipases. El enterocito va a generar nuevamente triglicéridos dentro del enterocito. A partir de los ácidos grasos se va a formar a 5A.